Bueno, hermanos, ya estamos todos en contexto que hemos estado estudiando las verdades. Francisco terminó de darnos la verdad número 18. Estamos en la verdad número 19. Bueno, me toca a mí partir con el principio. Número 19. Y es un tema, bueno, como todos estos principios han sido una revelación, que han sido de mucha edificación, ¿cierto? Tanto como lo fue para los hermanos de Argentina como para nosotros. Creo que es un tema que hace muchos años se ha venido hablando de estos principios, pero creo que cuando uno profundiza más en esto, logra ver esa verdad que el Señor ha traído como revelación. Es normal de mi parte señalar en la comprensión anterior y la comprensión actual. Y a veces es un tema, porque si la comprensión actual, estamos sintonizados con la comprensión actual. La comprensión anterior dice que la unidad de la iglesia es una realidad espiritual e invisible. La unidad de la iglesia. En Cristo todos somos hijos, somos espiritualmente uno. La nueva comprensión actual de este principio señala que en el Nuevo Testamento había una sola iglesia en cada ciudad. La unidad de la iglesia debe ser algo real y visible ante la sociedad. Dios irá restaurando esta unidad en cada ciudad. Por lo tanto, vamos a hablar con respecto a la unidad de la iglesia. En algunas ocasiones, al hablar de unidad, la aplicamos como unidad de la iglesia. A veces la aplicamos únicamente a nuestra propia congregación. Eso lo limitamos a un pequeño círculo. Esto es bueno, pero no es correcto limitar a un círculo tan pequeño. En otras ocasiones agrandamos este circulito un poco más y vemos la unidad de la iglesia de los que son semejantes a nosotros. En este caso, comunidad cristiana a nivel nacional. La comprensión anterior dice, ya somos uno en Cristo, la unidad es espiritual. En parte es cierto, pero también es cierto que en la práctica los cristianos estamos bastante divididos. Un texto señalaba que algunos cristianos creen en la unidad en cuanto a lo esencial. Siendo la figura de un gran árbol, señalan en lo esencial, somos uno, el tronco. Pero en cuanto a lo secundario, las ramas de este árbol, tenemos diversidad de ramas. Desde este ejemplo explican la gran variedad de denominaciones como expresión del crecimiento de la iglesia a través de los siglos. Pero la comprensión actual señala una correcta hermenéutica de la palabra respecto a que el Nuevo Testamento en ninguna parte menciona una división de la iglesia. Efesios 4, del 3 al 6 dice, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza en su vocación. Lo cantamos, un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. El hermano Jorge Imitian escribió un libro alrededor del año 1989 que tiene por título Que sean uno, del cual Jorge comenzó a estudiar el texto de Juan 17, en cual se basa este libro. Y como punto primario de varias cosas que llevaron a Jorge a poder escribir este libro, fue respecto, como primer punto, una situación surgida dentro de la comunidad allá en Argentina, de la cual eres parte, donde alrededor de 2 años vivieron situaciones problemáticas que fueron subsanadas, pero produjeron fragmentaciones internas. Para poder llevar a cabo el desarrollo de este principio, con ayuda del Espíritu Santo, utilicé algunos puntos de este mismo principio desarrollado ya por Juan Pablo, y también como guía utilicé el libro de Jorge. ¿Qué entendemos por unidad? En modo normal, de acuerdo con el diccionario español, unidad es algo que no puede dividirse. Quiero ejemplificar esta parte, y es algo muy habitual que ocurre en cada uno de nosotros. Lo digo habitual porque en gran parte de las familias siempre a veces compramos estos típicos muebles que hay que ensamblarlos, ¿cierto? En una pequeña caja, donde compramos un tremendo mueble y viene en una pequeña caja y viene acompañado de bastantes trozos de madera, tarugo, tornillo, unas colas frías re malas, pero que al juntar cada trozo de melamina, casi todo de melamina, tornillos, tarugo y pegamento, terminamos armando un lindo mueble. De repente queda así el mueble, a veces queda así, y a veces no lo puede, a veces hasta imposible armarlo, ¿cierto? A veces genera bastante dolor de cabeza. Viene acompañado de un plano que está en un esquema explosivo donde muestra todas las piezas así, y dice unir A con B, tornillo E y tuerca D, pero muchas veces son tan mal hechos estos planos que no se entiende, y a veces no identifica juntar la letra A con la B, ninguna parte viene marcado. Ese trozo de madera de 40 por 70 no es el mueble. Ese tornillo de métrica 3 por 30 tampoco lo es. El tarugo, la cola fría, tampoco es el mueble. Pero si todos los unimos, forman parte y ahí se forma este mueble. La Escritura nos muestra un modelo de unidad. La palabra nos muestra esta unidad que es posible y que es la Trinidad. Juan 17, tanto en los versículos 11, 21, 22, dice para que sean uno. Jesús dice, así como nosotros somos uno. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. El versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El versículo 11 completo dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Jesús hace al Padre una maravillosa petición. Sus palabras señalan el modelo de unidad que no es propuesto nosotros los discípulos, los cristianos. Cristo hace este primer pedido a sus discípulos, que sean uno, así como nosotros. Jesús ora al Padre, que los 11 sean uno, como lo es el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Los versículos que acompañan al 11 agrandan el rango de alcance de esto, el cual es el que nos llega a nosotros, a cada uno de nosotros. Pero no ruego solo por estos, sino también porque los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Imagínense la proyección de esa palabra. No solamente ruega por esos 11, sino también Jesús por cada uno de ustedes que iban a creer. Y creímos y sabemos que seguirá por la palabra de Cristo. Y continúa: para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús, con una mirada proyectada, eterna, no solo pide por los 11, por esta iglesia primitiva, sino que por todos los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Jesús pide: todos sean uno. Todos los que creemos en Él somos uno, como la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La calidad de esta unión está acá. La gloria que me diste les he dado, dice Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, para que el Hijo sea glorificado en la tierra. Los hijos de Dios debemos ser uno, tal como lo es el Padre y el Hijo. Solamente el Espíritu Santo puede revelarnos esta unidad. Él solo puede operar en nuestro corazón para traernos revelación, convicción, quebranto, sanidad, vida y fe. Esta es la unidad que debe existir en los hijos de Dios, que sean uno. Las divisiones de la iglesia no glorifican al Padre. Más por el contrario, traen deshonra. No hay gloria para el Hijo en la desunión, en las denominaciones, en los celos, en el orgullo del hombre, en la vanagloria del hombre, en las envidias, en las ofensas, resentimientos y rencores. Romanos 2:24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Satanás utiliza esta carnalidad para introducir división dentro del reino de Dios. Para de este modo que papá no reciba la gloria. ¿Puede una iglesia mediocre glorificar a Dios? ¿Cuántas acciones hay a veces de hijos de Dios que no glorifican a su Padre? ¿Puede una iglesia que no es santa glorificar a Dios? Muchas veces el hombre está más pendiente de agradar al mundo y a su yo que a Dios. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Jesús dice: Padre, santifícalos, porque de lo contrario el Hijo no será glorificado, tampoco el Padre. Toda la gloria está en el Hijo, y el Hijo nos ha dado para que seamos uno, a fin de que Dios sea glorificado. Queridos hermanos, esta unidad no es posible bajo nuestra humanidad.
sino por medio de su gloria en nosotros, y es esa la gloria que va forjando la santidad que nos lleva a esa unidad. La unidad de la iglesia parte por casa. Un hermano muy conocido por nosotros dijo que para predicar el reino de Dios, primero debemos vivir el reino en nuestra casa. La unidad comienza en algo tan esencial como es la familia. Jesús pide que esposo y esposa sean uno, como el Padre y el Hijo lo son. Por una unidad en el matrimonio real, espiritual, profunda y verdadera. Padres e hijos que sean uno, hermanos que sean uno. Esto tiene que abarcar toda la familia. Cuando todos son uno en un hogar, ya tenemos una iglesia funcionando. Donde claramente es Cristo en medio que produce esta unidad. Produce vida. La unidad de esta familia repercute en los que rodean. Los que no creen al ver esta unión, esta armonía, a veces se convierten. Que sean uno para que el mundo crea. ¿Cómo va a creer el mundo hoy en la familia, en el matrimonio, en la crianza, en los hijos? Por medio de esto, unidad, amor, Cristo la base, la roca de la familia. Alcanzar la unidad no es el hecho de abrir un salón y juntar hermanos en ese lugar. Estar juntos es una cosa y ser uno es otra. Cuando semana por medio me toca subir a mi trabajo en bus desde Machalí a La Faena, voy junto a otros trabajadores de distintas empresas que también van a trabajar. Estamos juntos, pero no somos uno. El estar juntos fomenta la unidad entre los cristianos, aunque también surgen problemas. Porque es claro que en la convivencia la carnalidad se hace visible. Lo que Jesús pide no es que simplemente estemos juntos, sino mucho más, que seamos uno. El resultado de esta unidad es que el mundo crea. Juan 17, del 20 al 21, pero no ruego solo por estos, sino también porque los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria del Hijo se revela al mundo solo mediante una iglesia en la cual se manifiesta la santidad, la unidad y el crecimiento numérico. El pasaje de Hechos 2 comienza con este cumplimiento de la iglesia primitiva, donde era manifiesto cada uno de estos puntos en Hechos 2. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, de los que iban siendo salvos. Unidad. Esta manifestación glorifica a Cristo. Conversando este mismo tema en una reunión el otro día con los presbíteros y encargados, Juan Pablo nos comentaba que hay denominaciones que a veces creen que Cristo vendrá a unir su iglesia en su segunda venida. Eso no es cierto, hermanos. Esto es un rotundo no, porque si la iglesia termina en las condiciones actuales, sería prácticamente la derrota para el plan de Cristo. Con todo nuestro ser, cada uno de nosotros decimos no a esta posibilidad
y creencia que existe en el corazón muchas veces de hombres cristianos. Existen interpretaciones erróneas sobre la unidad de la iglesia. Cuando se habla sobre la unidad, muchos interpretan erróneamente lo que esto significa, no porque haya mala intención, sino porque nuestro contexto de iglesia muchas veces nos desorienta. Un error común es pensar que la iglesia de la localidad debe funcionar en un solo edificio. Y Francisco lo explicó muy bien esto, y gráficamente la semana pasada. Y a veces está tan ligado esto al concepto de iglesia-edificio, que pareciera que no se puede pensar en una sola iglesia en la localidad sin imaginar a todos en un solo edificio. Otro error es pensar que todos tenemos que hacernos miembros de la misma institución. Todavía es común pensar que si somos de la misma denominación, somos uno. También pensar que la unidad de la iglesia en una ciudad consiste en reunir a todos los miembros de la iglesia en una reunión dominical o semanal. No confundamos a la unidad de la iglesia con estar todos bajo un mismo techo, ni con una institución legal, ni tampoco con la reunión. Nosotros creemos en la iglesia un solo cuerpo, todos nosotros, y creo que así lo es. Tenemos una convicción y fe que el mundo dañado por la mentira será testigo de esta restauración de la iglesia aquí en la tierra, y que muchos millares de millares se convertirán. Esto es posible. Sí, hermanos, esto es posible. La iglesia primitiva nos lo dejó muy demostrado. Los que no creen serán abiertos sus ojos y verán este maravilloso proceso de la iglesia de santidad, unidad de los hijos de Dios, y como resultado de esto, millares de hombres con ojos abiertos, corazones transformados, se convertirán al Señor. Dios mismo producirá esta unidad mediante su Espíritu Santo. No habrá ningún hombre, movimiento, denominación u organización que lo pueda hacer. Solo Dios obrará por esta unidad sobrenatural que tendrá como fin la gloria del Padre, y como consecuencia el mundo creerá. Juan Pablo hizo una intro muy buena de Guachamaní. ¿Y por qué quiero tomarme ese punto? Porque desde antes del año 49 el cristianismo ya estaba presente en China. Y hasta ese momento ya existía división y también denominaciones. ¿Qué le sucedió? Lo que le sucedió a Guachamaní. Tuvieron que unirse a causa de la persecución, porque el comunismo trajo persecución. Pasaron de ser, Juan Pablo es el número de 1 millón, yo también tenía el mismo número, a varias decenas de millones en un par de décadas. Comenzaron todos, y hemos escuchado muchos testimonios, a reunirse por las casas, sin divisiones y sin denominaciones. Esto demuestra cuánto se ha frenado el crecimiento de la iglesia y en cuánto está empecinado el hombre en abrir y crear nuevas denominaciones. Según algunos estudios, no sé cuán fidedigno sea, pero se dice que hay más de 47.000 denominaciones en el mundo. En la pandemia este número se disparó.
Mi hermano participaba en una iglesia, por no poder juntarse, congregarse, cada hermano pescó y formó su propia iglesia por Zoom. El mundo está sediento y hambriento de la palabra de Dios. Dios, por medio de estas crisis actuales, ¿cierto? En la familia, en la economía, en los gobiernos, en todo cuanto podemos ver, hace que el hombre tome conciencia y necesidad de poder escuchar la palabra. ¿Cuánto hoy en día el hombre necesita y está sediento y hambriento de escuchar la palabra de Dios? Nos damos una vuelta súper corta, hermanos, y nos damos cuenta de eso. Es mucha la mies, lo dice la palabra, ¿cierto? Y poco los obreros. Los campos están listos. La máquina para poder cultivar todo eso, como le decimos en el sur, para trillar toda esa mies, es la unidad de la iglesia. Y nosotros debemos creer en eso. En el versículo 23 de Juan 17 señala que sean perfectos en esa unidad. Esta expresión en griego significa, y la hemos escuchado, teleios. Significa que es para terminar un proceso de maduración, finalizar. También es válido decir que es llegar a la madurez en pleno desarrollo. Este término era utilizado también en el proceso final del desarrollo del bebé dentro del vientre de la madre. La presencia del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a alcanzar un proceso de maduración hasta llegar al proceso completo, es que todos seamos uno. Ese texto completo dice: para que todos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La iglesia irá experimentando de manera gradual e irreversible el crecimiento y maduración que culminará en la unidad de todos los hijos de Dios en la tierra. Pablo, en sus cartas, y en una de ellas los hermanos de Efesios, les dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia, en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder por su Espíritu Santo en el hombre interior. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, altura y profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es un principio tremendo. La unidad de la iglesia, hay muchas cosas que a veces tenemos un velo que a veces nos impide ver esta unidad. Y qué tan cierto es cuánto a veces nosotros ese círculo es tan pequeño que a veces vemos la unidad de la iglesia en este círculo.
Y cuando a veces lo agrandamos un poco más, lo vemos a las distintas comunidades cristianas. Hermanos, la iglesia de Cristo es una sola, sin denominaciones. Oremos por esa unidad, para que el Padre cada día vaya transformando en este proceso. Que si lo creemos, hermanos, sí. Amén. Padre Santo, Señor, te amo, gracias por este tiempo. Cada uno de nosotros somos parte de tu iglesia, Señor. Así como lo son nuestros hermanos de Purén, de Santiago, de Peralillo, de todo Chile y por el resto del mundo. Padre Santo, sabemos, Padre, que tú estás en control de todo. Nosotros, Señor, pedimos y que tú nos reveles cómo contribuir a su unidad, Señor. No bajo nuestras acciones, sino, Padre, siendo lleno del Espíritu Santo, en santidad, en unidad, Señor. Transforma tu iglesia, Padre Santo. Llena de fuego tu iglesia. Como decía Juan Pablo, de palabra profética, de dones, de gracias, Señor. Porque cuán necesarios son en estos tiempos. Cuán urgente es en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Te glorificamos, mi Dios. Amén.